Muy buenos días, amados hermanos en Cristo Jesús, amada Iglesia Emanuel. Qué domingo tan maravilloso poder servirle al Señor, poder meditar en su palabra. Y es maravilloso abrir la Biblia y descubrir las grandes verdades, las grandes promesas que Dios tiene para su iglesia. Es introducirnos en su palabra, realmente es descubrir maravillas de Dios para nosotros, es que tengamos fortaleza en Dios y juntos vamos a disfrutar en este día un maravilloso salmo, un salmo que a mí me encanta, me fascina, un salmo que debe de cantarse, en el día de reposo. Oremos, hermanos. Padre, te alabo en esta hora y bendigo tu precioso nombre y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque nos permites abrir tu palabra y meditar en ella. Bendícela y, Señor, que tu palabra sea para nosotros, Señor, buena, que tu palabra esté recibiendo, Señor, sea recibida por nosotros, Señor, con un corazón agradecido, en tierra fértil, Señor, para que dé fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a abrir la Biblia en el Salmo número 92. Este Salmo número 92 era un salmo que se acostumbraba dedicado para cantarse el día de reposo. Y es un salmo maravilloso. Voy a permitirme leerlo, acompáñenme con su Biblia. Salmo número 92 dice lo siguiente: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, y aún a la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en él no hay injusticia. Al alabar a Dios, el salmista hace una expresión maravillosa, una expresión que contagia. Él dice: bueno es alabarte, oh Jehová. ¿Y cómo no va a ser bueno alabar el nombre de nuestro Dios? Descubrir todos los días sus maravillas, descubrir las grandes promesas que Dios tiene para nosotros y descubrir todos sus deseos y su voluntad. Por eso el salmista se gozaba en cantarle salmos a Dios. Bueno, es bueno alabarte, es bueno porque por un lado glorificamos el nombre de Dios y a Dios le gustan las alabanzas. Él habita en su pueblo en medio de las alabanzas. Y por otro lado, porque nosotros nos fortalecemos y declaramos confianza y seguridad en nuestro Dios. El Salmo 92 era un cántico usado para el día de reposo, un cántico de alabanza donde se destacaban las bondades de las obras de Dios. Se destaca su misericordia y se destaca su fidelidad, tal como lo hacía el profeta Jeremías. El profeta Jeremías hablaba de la misericordia y él decía en Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Este sentimiento y esta emoción del profeta Jeremías
lo manifestaba porque sabía de un pueblo que se había alejado de Dios, y él decía, por esa misericordia de Dios no hemos sido consumidos, y todos los días Dios nos manifiesta su fidelidad. Los actos de misericordia de Dios son en aquellos que no lo merecen, son los favores de Dios en aquellos que no lo merecemos. Y los actos de fidelidad es su promesa, su palabra. En el libro de Números nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Todas las promesas de Dios para su pueblo, todas las promesas de Dios para su iglesia, todas las promesas de Dios para sus hijos, todas las promesas de Dios para ti y para mí se cumplirán. Habrá el tiempo en que te darás cuenta que se están cumpliendo cada una de ellas, de esas promesas que Dios nos da. Por eso el salmista se emocionaba tanto y gritaba, cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Y decía algo más, muy profundos son tus pensamientos. La Biblia declara que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, no son, son inalcanzables los pensamientos. Y el salmista también hablaba de esos que necios, fatuos, que se olvidan de Dios y que no lo reconocen y que se dedican a hacer el mal. Dice, serán como hierba que crece pero se marchitará, y no así con el justo. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Y a partir, hermanos, de este salmo, el Salmo 92, a partir del verso 10, empieza a descubrir ciertos asuntos bien hermosos, diríamos promesas de Dios para su iglesia, promesas de Dios para su pueblo. Y nos dice el Salmo, el verso 10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Aquí hay alegorías, aquí hay figuras que presenta la palabra de Dios para saber cómo puede estar el creyente, el Hijo de Dios, la iglesia, cómo puede estar cuando se somete a la voluntad de Dios, cuando se somete en obediencia a Dios. Pero déjame decirte que las promesas de Dios, que la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios, aunque la palabra dice que hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, las promesas exclusivas de la palabra de Dios para sus hijos, eso es lo que tienen, una exclusividad. Y sabes que aquí me revela la palabra de Dios que solo el justo es el que recibe todas las promesas de Dios. En el verso número 12 dice, el justo florecerá como palmera y crecerá como cedro en el Líbano. ¿Y quién es el justo? Aquí tendremos que preguntarnos, ¿quién es el justo? La declaración de Dios al profeta Habacuc cuando los caldeos iban a invadir a Israel y que ponía a temblar al profeta y decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites que el impío haga esto? Y Dios le revela un asunto a Habacuc. Cuando Habacuc oraba y le preguntaba ¿por qué? No lo permita, Señor. Y Dios le revela en el capítulo 2, verso 4 de Habacuc, le dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Es decir, ellos son los que perecerán y los que sufrirán las consecuencias. Y agrega Dios a Habacuc, mas el justo, por la fe, vivirá. Y sigo preguntando, ¿quién es el justo? Porque el capítulo 2 de Romanos, el apóstol Pablo me dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y la palabra de Dios nos revela desde el principio quiénes son los justos. Inclusive en un momento nos revela sobre la justicia, no la del hombre, sino la de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Noé fue llamado justo
y fue escogido para salvar toda una generación. Moisés fue llamado justo, Abraham fue llamado justo. Pero justo es pues aquel que obedece, aquel que hace la voluntad de Dios, que obedece su palabra, que está atento a la voz de nuestro Dios, es el hacedor de la palabra de Dios. Es el prudente que edifica sobre la roca. Es el prudente que edifica sobre Cristo, cuyo fundamento es la palabra de Dios. Dios mismo es aquel que escucha con fe las palabras de Dios y las hace, los que obedecen. La obediencia del hombre trae justicia divina en su vida y de esa manera se presenta justo delante de Dios. Entonces, esta parte, esta porción de la palabra de Dios es solamente para el justo. El justo florecerá como palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Esto es maravilloso, hermanos, porque cuando creemos con fe y cuando estamos seguros de la palabra de Dios que Dios nos está presentando, nos hace tener lecciones de vida que nos hacen fuertes en la vida, que nos hacen tener una perspectiva diferente de la vida, no como la tienen los demás, no como la visión que tienen los que no tienen Dios, sino la visión de aquellos que tenemos un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios maravilloso. ¿Y por qué compara al justo con una palmera o con un cedro? ¿Por qué dice que cuando nos unge con aceite fresco nos hará con fuerzas como el búfalo? Porque la perspectiva del creyente de Dios, hermanos, se cambia totalmente, radicalmente, cuando tenemos toda la perspectiva de la palabra de Dios, la voluntad de Dios en nuestra vida, haciéndola con fe, entonces nos llevará a tener fortaleza. Ante cualquier circunstancia, hermanos, ante la falta de comida, ante las crisis económicas, ante las crisis de pandemia, ante cualquier situación, el justo seguirá floreciendo y el justo seguirá creyendo. ¿Sabes tú que las palmeras llegan a vivir entre 250 y 300 años? Y que las palmeras tienen una raíz tan profunda de 6 a 7 metros y tan extensa, es decir, se extienden en un diámetro de 18 metros. Por eso las palmeras, cuando llegan los vientos huracanados, los vientos desérticos que pueden arrancar casas completas, no logran hacer daño a la palmera, no la logran derribar. La palmera se dobla, pero no se cae, porque tiene esa fortaleza de raíces en su vida, en su esencia. Y en este sentido, la palmera, aún con todas esas situaciones en contra, climáticas, florece y da fruto. Se estima que la palmera da 100 kilos de su fruto cada año. Imagínate por 200 años estar dando fruto, ya en la edad madura de la palmera, estar dando fruto cada año. ¿Cuánto fruto da? Tengo en mi memoria las palmeras que teníamos por acá, por donde está City Club en Gómez Palacio. Atrás teníamos unas palmeras que daban dátiles, enormes palmeras. La verdad no sé qué sucedió con ellas, pero daban un fruto exquisito. Eran palmeras enormes de muchos años, pero muchos años. Y la Biblia te compara a ti, si tú eres justo delante de Dios, aceptando su voluntad, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, te compara con una palmera que está echando raíces fuertes en su palabra y que el rango de tu vida será mayúsculo, pero además será de bendición para otros. Darás fruto hacia los demás, darás fruto a tu familia, darás fruto a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, darás fruto a los que te rodean, darás fruto a la sociedad, darás fruto en este mundo. Y esto es lo maravilloso, la comparación maravillosa que hace la palabra de Dios en torno al justo y a la palmera. La palmera, hermanos, se acopla a los climas.
a los más extremos climas del desierto y resiste los embates del viento y resiste los embates de las tormentas. Mi amado hermano, la obediencia a Dios nos presenta justos y nos hace florecer como palmeras. Y es lo que desea Dios. Dios desea que florezcamos, Dios desea que demos frutos, Dios desea que echemos raíces. Es un deseo enorme de Dios que tú eches raíces y que seas como esa palmera que se dobla pero no se cae. Esos frutos que espera el Señor, en los cuales hay un cuestionamiento en Mateo, dice: por los frutos los conoceréis, y acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos. No, hermano. El Señor quiere recoger frutos de árbol bueno. El buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto. No puede el árbol malo dar buenos frutos. No puede un árbol malo florecer y dar frutos buenos. Mi amado hermano, crecer como la palmera, ser como la palmera que nos compara el justo, con la palmera que nos compara la palabra de Dios en el Salmo 92, es maravilloso, porque nos haces entender que aquellos que creen en la palabra de Dios y que crecen creyendo en la palabra de Dios, se fortalecen, echan raíces y además dan fruto. Tú quieres ser un árbol que da fruto, sé justo, obedece la palabra de Dios. Y dice, crecerá, dice el verso 12, crecerá como cedro en el Líbano. El cedro es el emblema de aquellas tierras, un árbol que es tiene un diámetro de 2 a 3 metros y una altura de 40 metros. Su madera es codiciada, es altamente codiciada, independientemente de que sus hojas y sus ramas tienen otros usos, son antisépticos, son buenos para los problemas y las enfermedades de las vías respiratorias. Independientemente de todo eso, es un árbol longevo. Es decir, es un árbol que se hace viejo y llega a tener hasta 1000 años. Imagínate eso, hermano. Y la palabra de Dios dice que tú crecerás como cedro, con buena madera. Como he escuchado esta frase que dicen de aquellos hombres que llegan a la vejez, que son de los tiempos antiguos y que nos dicen que son de buena madera. Entonces pienso yo que el creyente, el justo, será de buena madera, porque es una madera de calidad crecer en la palabra de Dios. El cedro se viene a convertir en un emblema de grandeza y nobleza y de eternidad. Y el justo, el que obedece a la palabra de Dios, crecerá como cedro, fuerte, de calidad, con una vida de calidad. Yo quisiera oír, cuando Dios me llame a su presencia, decir como dijo de Moisés: y murió lleno de días. Y es que el estar en el Señor nos puede presentar la posibilidad de ser como esos árboles fuertes que son de muchos años de vida, pero que tienes que ser de bendición para los demás. Y ahí aprendemos, hermanos, de la palmera, de dar fruto, ese fruto que da el Espíritu Santo, de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, pero también los frutos de todos los dones, tu bondad, tu benignidad, los ministerios que se reparten, hacer que den frutos, pero también las obras que diariamente nosotros hacemos. Debemos de procurar, hermanos, estar trabajando con la palabra de Dios, estar escuchando la palabra de Dios en obediencia, para que empiece a haber muchos frutos, tal como los da la palmera. Y del cedro destacar su crecimiento, especialmente lento, símbolo del trabajo, de santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas, ese trabajo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos va transformando día con día y nos va renovando día con día. Ese es el trabajo de santificación. La promesa de Dios es que todas
Estas características reposarán siempre en la vida del justo. Y si tú quieres que estas características se noten en tu vida, incluso en la vejez, llegarán. Es maravilloso esto. Dice la palabra de Dios en el Salmo 92. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿Pero dónde? Te voy a decir dónde. Dice aquí, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, porque ahí se reúne el pueblo, porque ahí se reúne la iglesia, ahí plantado en una iglesia. Tú que andas cambiándote de iglesia en iglesia, mira, no darás fruto, porque las raíces tienen que echarse en un lugar. Las raíces se tienen que echar en un lugar, y aquí dice, plantados en la casa de Jehová. Ahí estarás echando raíces profundas y extensas. Ahí en los atrios de la casa de Dios es donde podrás florecer. Ese es donde. ¿Hasta cuándo? Dice aquí que aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Esto es maravilloso. Esto es ver la bondad de Dios en aquellos justos. La promesa de Dios es buena, la promesa de Dios es real. Dios no miente, Dios no falla, Dios es fiel. Y dice que si tú eres obediente, aún en la vejez fructificarás y estarás vigoroso y verde. Pero hay un propósito final, y nos lo muestra el Salmo 92. ¿Para qué es todo esto? Dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Para predicar el evangelio, para predicar las buenas nuevas de salvación, para predicar su palabra, para decir que Cristo murió por ti, que Cristo murió por mí, y que sin él no hay salvación. Con él tenemos la vida eterna, con él tenemos la seguridad de que estaremos junto con él y con Dios Padre. Que la palabra de Dios hoy sea sembrada en un corazón fértil, en un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El nombre de Dios sea glorificado, mi amado hermano. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre, te alabo en esta hora, y nuevamente, Señor, ruego que tú hagas la obra en el corazón de cada uno de nosotros, en el mío, en el de mis amados hermanos, en el de aquellos que escuchen el mensaje. Tu palabra sea buena para nosotros y seamos obedientes a ella, Señor. Seas glorificado hoy y siempre. Nuestra alabanza esté de continuo en nuestra boca para glorificar tu nombre. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.